Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con nuestra clase hoy desde nuestras casas, debido a distintas situaciones que tuvimos por ahí en la comunidad, que tuvimos que irnos a nuestras casas, pero bueno, pues listos para estudiar el último capítulo de la carta a Tito. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a invitar a que ahí en sus hogares tengan abierta las escrituras en el capítulo número 3 que nos corresponde el día de hoy, para que puedan participar con sus comentarios. Bueno, a mí no me parece cuántos están conectados. Cinco. 5, solo 5. Seis. 6. Siete. Vamos a esperar los 10. Ocho. Hola, Vale. Keila también ya está por ahí. Nueve. 9. Uno más. A ver si se conecta uno más. Listo, también llegó la hermana Blanquita. Shalom. Estoy esperando por lo menos a los que estábamos hoy en la congregación. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. Les decía, último capítulo. Shabbat shalom, hermana Ketita. Shabbat shalom, hermana Eli, familia. Muy bien. Ya listos. Ok, hermanos, bueno, pues como aspectos generales de esta carta vamos a recordar que fue escrita obviamente por Rab Shaul a Tito, el cual le da el nombre a la carta. Tito, un varón griego que estuvo acompañando a Rab Shaul en algunos de sus viajes misioneros, se convirtió, a pesar de ser extranjero, en un siervo del Todopoderoso y participó en estos viajes misioneros, y en especial en esta carta pues él tenía una tarea importante para la cual Rab Shaul escribe para poder guiarlo y ayudarlo en el cómo pues él iba a ir a la isla de Creta, una isla grande al este del mar Mediterráneo, para poder pues organizar las congregaciones que se encontraban en ese lugar. Se dice que quizá estas congregaciones surgieron a partir de lo que nos narra en Hechos sobre el derramamiento del Ruach HaKodesh en un día de Pentecostés. Ahí se menciona en el libro de los Hechos que había cretenses presentes, y algunos coinciden en que quizá desde ahí ya se sembró pues esa semilla y hubo creyentes entonces en la isla de Creta. No sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que pues necesitaban ser enderezados y organizados para que pues estas congregaciones pudieran seguir creciendo. Entonces pues hemos visto ya en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 que parte de la tarea que Tito iba a desarrollar era primero establecer líderes
que tuvieran ciertas cualidades importantes, y además les dio instrucciones de cómo debía ser su conducta, tanto dentro de la congregación como en sus hogares, y como vamos a ver en este capítulo número 3, también pues en general, ya fuera de su hogar, de la congregación, en su vida diaria, en lo externo a cuál debía de ser su conducta. Entonces hemos visto a lo largo de estos capítulos que pues lo que Rab Shaul trataba de transmitirle a Tito para que él le transmitiera a su vez a los miembros de la congregación de Creta, era que pues esto se trataba de la conducta, que ellos debían de concentrarse en mostrar una buena conducta de obediencia a los mandamientos, y que eso era lo que debían de ocuparse, porque como vimos la semana pasada, si recuerdan, hablamos mucho del autocontrol y de la integridad, del poder dominar nuestros instintos y nuestros deseos pecaminosos, y hablamos también en el capítulo anterior que cuando hacemos esto, pues el evangelio y la palabra del Todopoderoso es apreciada y valorada. Por el contrario, cuando los que decimos ser creyentes mostramos conductas desagradables que van en contra de la Torá, entonces lo que sucede es que la palabra de Dios está siendo menospreciada y blasfemada. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el verso número 1, y les voy a estar haciendo algunas preguntas. Ya veo que ya llegaron todos ahora sí. ¿Listos para las preguntas? Con sus Biblias abiertas, y la pregunta número 1 que van a estar respondiendo en comentarios es... las preguntas son pues en base a los versos, ¿verdad? Van a encontrar las respuestas ahí en orden. Entonces vamos a comenzar con el verso número 1. Y la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que era difícil para los habitantes de Creta obedecer a sus autoridades? ¿Por qué creen ustedes que era especialmente difícil o complicado para los cretenses obedecer a sus autoridades? Esto por lo que vemos en el verso número 1. Ahí hay un recordatorio importante y particular para los habitantes de la isla de Creta. Entonces la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que era para ellos especialmente difícil someterse a sus autoridades? ¿Por qué aparecerá este recordatorio aquí? Dice: porque las autoridades tampoco eran justas. Muy bien, hermana, así es. ¿Alguien más? Bueno, leía un comentario que decía que, por ejemplo, hemos dicho que esta carta de Tito pues parece una carta paralela a la carta de Timoteo, pero que en la carta de Timoteo ahí solamente se le dice a la congregación que oren por sus autoridades, que recuerden orar por ellas. Y acá en esta carta el recordatorio es que les obedezcan. Algo que pues debería de ser pues algo natural, podríamos decir. Entonces decía aquí que los que los miembros de la congregación de Creta, a diferencia de esta otra congregación, pues como que parece ser que eran un poquito más rebeldes. Ellos se les dificultaba el simple hecho de obedecer, que les decía debería de ser algo natural.
ya ni hablemos de orar por ellos, sino el simple hecho de sujetarse era algo difícil para ellos y complicado. ¿Por qué? Pues puede ser por lo mismo que ya hemos hablado, del carácter o bueno, de lo que se decía de los miembros de Creta. Dice la hermana Leida, por el tipo de cultura que había en Creta, algunos extranjeros que no tenían sentido de pertenencia. Ok, muy bien, también muy correcto. No sé si me aparecen todos los comentarios porque de repente como que se me borran o no sé, a ver, permítanme. Bueno, si hay otro más que no he leído, Andrés, me dices. Es que no sale, a mí no me sale. ¿A ti no te sale? Bueno, continuamos. Muy bien, les decía que entonces los miembros de la congregación de Éfeso, la instrucción es oren por sus autoridades. Y acá la instrucción va pues desde lo más elemental, que es sujétense y obedézcanlos. Y decíamos, ¿por qué creen ustedes que sería complicado? Bueno, una razón que yo les mencionaba es pues por el mismo carácter que se hablaba tenían pues las personas en Creta. Obviamente sabemos que pues estos ya eran personas que estaban siendo pues restauradas, pero a pesar de eso pues podían tener ciertas dificultades debido a su cultura, como bien menciona la hermana Leida, incluso las autoridades mismas que no eran justas. Entonces pues eso lo complica mucho más. Creo que sería mucho más sencillo, al igual que para nosotros hoy en día, someternos a autoridades justas. Desafortunadamente pues no es así, y a veces nos cuesta mucho trabajo tener que someternos a nuestros gobiernos. Sin embargo, la instrucción está ahí y hoy en día la instrucción permanece de someternos siempre y cuando no se exceda o se rebase un límite, y ese límite es que no vamos a obedecer algo que vaya en contra de la Torá. Eso lo tenemos claro. Si las instrucciones de nuestros gobiernos, si esas leyes van en contra de lo que la Torá nos dice que debemos o no debemos hacer, entonces no vamos a obedecer. Pero de otra manera, pues debemos evitar la rebeldía y el someternos a nuestros gobiernos y a nuestras autoridades. Entonces, bueno, al igual que los cretenses también quizá a nosotros se nos dificulta, pero debemos de tratar de practicar la sujeción a los gobiernos en lo que no contradiga a la Torá. Bueno, entonces ahí está, debían de ser obedientes, no rebeldes. En el verso número 2 vemos más instrucciones. Como les digo, quizá probablemente estas instrucciones son por ciertas situaciones o problemas específicos que había en esa congregación, pero que también pueden ser aplicables hoy en día a nosotros. Entonces las instrucciones en el capítulo número 2 es que no difamen, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, dicen la mayoría de las versiones. Quizás esta es una palabra que no todos conocemos. ¿Alguien nos puede decir qué significa pendencieros? Para los que no sabemos qué es lo que significa, que lo busquen por ahí en el diccionario o que nos digan cuál es el sinónimo que aparece en alguna otra versión. Pendencieros. Peleonero, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro sinónimo? Otro sinónimo de pendenciero. Rijoso, dice la hermana. Uy, esa palabra menos la conozco.
Bueno, las tendencias son peleas, riñas, como ya bien lo mencionaron, enfrentamientos que pueden ser violentos y acalorados, de acuerdo al diccionario, pueden ser peleas de palabras o también pues incluso de otro tipo de peleas, ¿no? Ya que lleguen a la violencia física. Dice Damaris, mi versión dice belicoso. Ahí fíjense que, bueno, hoy en día como los jóvenes de nuestros días traen ese tipo de términos y palabras que habla de alguien bélico, pues de guerra, de pelea, dispuesto a pelear, que está bien puesto para pelear rapidito, no necesitas moverle mucho, están listos para pelear, para la riña. Y aquí la instrucción era que no fueran así, que no fueran rebeldes, que no quisieran pelear ni discutir por todo, que todo lo convirtieran en un problema o en una riña, sino todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario que aparece ahí? ¿Cuál es el antónimo ahora sí que de pendenciero, de peleonero? Ahí lo vemos en el mismo verso número 2. No sean peleoneros, sino más bien sean pacífico, dice Andrés. ¿Alguien más? Mi versión dice amable. ¿Ok? Amable. ¿Sus versiones cómo dicen? Manso, ¿ok? Sean mansos, sean amables, pacíficos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, esto nos habla de que pues debemos de saber controlar nuestra ira, que no debemos de ser personas que se molesten por todo. ¿Conocen personas así? Que dices, uy, esa persona se enoja con mucha facilidad, siempre quiere pelear, por todo quiere discutir, es una persona muy complicada, muy difícil. ¿Y quién quiere ser amigo? ¿Quién quiere convivir con una persona que es así? Cuesta trabajo relacionarse con una persona peleonera. Bondadosos, modestos, ¿ok? Entonces ahí la virtud que va a ser el antídoto para no ser peleoneros es la mansedumbre. La mansedumbre que el ser una persona mansa, pues es ser una persona que sabe controlar su carácter, que sabe controlar su ira. Y en esto también vamos a mostrar que somos creyentes. Recuerden, en el capítulo número 2 hablamos mucho de eso y aquí se repite la idea del autocontrol. Autocontrol con ayuda del Ruach HaKodesh y de la palabra del Todopoderoso para poder controlar nuestros instintos, nuestros deseos de los placeres de este mundo. Entonces, una persona que sabe controlarse en todo momento sin llegar a las peleas, a las riñas, a la violencia, es una persona que está mostrando tener un carácter propio de alguien que obedece los mandamientos, que es un creyente. No podemos ir peleando y teniendo conflictos y siendo violentos, pues ahí por la vida. Sino que la instrucción es ser mansos, amables. Y esto no quiere decir una persona mansa. Recuerden lo que el pastor siempre nos dice, no es una persona que es débil, que que puede ser pisoteada o menospreciada, nada de eso. Nos recuerda siempre con la figura, por ejemplo, de los grandes caballos que son domados, ¿no? Que tienen, continúan siendo pues animales fuertes y salvajes, sin embargo, pues pueden ser contenidos y amansados
Y esto pues es una figura para recordar que nosotros, pues sin importar cómo sea nuestro carácter, debemos de tratar de controlarlo con la ayuda del Ruach HaKodesh y su palabra. Bueno, hermanos, y esta amabilidad y esta mansedumbre debe ser, de acuerdo a este verso, con todos los seres humanos, con todos los Benei Adam, dice esta versión, es con todos en general, porque recuerden, aquí nos está hablando de cómo debe ser nuestra conducta, como ya les dije, dentro de la congregación, en nuestro hogar, incluso allá afuera, con los que no son creyentes, con los que no conocen la palabra de Dios. La instrucción es que también con ellos mostremos amabilidad y mansedumbre. En el verso número 3 aparece una lista de características que describen cómo pues eran los cretenses anteriormente o en otro tiempo. Pueden ayudarme, hermanos, mencionando ahí, escribiendo en comentarios esta lista que aparece ahí, qué tipo de personas eran los cretenses, cómo los describe, qué los caracterizaba anteriormente. Y bueno, Tito también se incluye dentro de este listado. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos como hermanos. ¿De qué tipo de personas habla ahí? ¿Con qué características? Insensatos, muy bien. Personas desobedientes, extraviados. ¿Qué entendemos por extraviados? Estaban perdidos, pero ¿de qué? De la Torah. Ok, extraviados de la Torah, dice. Desviados, perdidos de la Torah, dice Andrés. Extraviados, sí. ¿Extraviados de qué? Le preguntaba yo a Andrés. Desobedientes, insensatos. Dice la hermana Rosy, necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Ok? Esclavos de diversas concupiscencias. Bueno, muy bien, pero en sus propias palabras, hermanos, en sus propias palabras, ya ustedes entendiéndolo mejor, digo, a lo mejor si vemos así esclavos de diversas concupiscencias no lo entendemos tan claramente, pero en sus propias palabras está hablando de personas que eran como hermanos. Bueno, desobedientes pues sí lo entendemos, necios también, malos, envidiosos, muy bien, hermana Leida. Insensatos, pues que parecían no tener juicio, ¿no? Ni prudencia ni madurez alguna en sus actos y en sus decisiones. Eso es la insensatez. Dice, necios, rebeldes, extraviados. Ok, mire, ya la hermana Leida está haciendo ahí por ahí su aplicación. Y en palabras más sencillas, hacen lo que se les da la gana sin cordura ni conciencia, ¿ok? Entonces, personas así, como aparecen en este verso, insensatas, totalmente fuera del juicio, de la cordura, de la madurez, rebeldes,
perdidos, esclavos de concupiscencias, es decir, que pues viven satisfaciendo sus placeres y sus deseos, deleites, como aparece ahí, deleites diversos, todo tipo de deleites para satisfacer la carne. ¿De qué nos habla, hermanos? De personas que pues no tienen esa capacidad, que no son capaces de autodominarse, de tener autocontrol. Lo que hemos venido diciendo. ¿Recuerdan en el capítulo número 2? Una persona que puede controlar sus deseos es una persona que honra la palabra de Dios, que muestra que la obra del Ruach HaKodesh y de la palabra están siendo realmente efectivas en su vida. Una persona que es incapaz de controlarse, que es arrastrado fácilmente por estas cosas, por los placeres y los deleites que el mundo te ofrece, pues es una persona totalmente inmadura, fuera de juicio, que pues prefiere vivir en la malicia y en la envidia. Dice la hermana Mari, aman el pecado en el que vivían sin sentir ningún temor del Eterno. Así es. Muy bien. Entonces dice Tito, incluyéndose, como les decía, porque nosotros también. ¿Y creen, hermanos, que usted y yo podríamos incluirnos en esta lista? ¿Podríamos formar parte también nosotros de ese tipo de personas que en otro tiempo vivíamos de esta manera? ¿Será que también nosotros en algún momento fuimos insensatos, que cometimos pecados, que nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones? Y aquí decíamos deseos de todo tipo, deseo de éxito, de fama, de codicia, de envidia, deseos de reconocimiento, de egocentrismo. ¿Podríamos nosotros incluirnos también en ese nosotros que aparece aquí? Pues yo creo que sí. Dice la hermana Ketita, así es y aún lo hacemos. Muy bien. Y les pregunto, hermanos, cuando ustedes piensan en su yo anterior, en ustedes en otro tiempo, antes de que conocieran al Eterno, en su yo anterior y en su yo actual, pues les pregunto, ¿a qué los lleva esto, hermanos? Cuando ustedes meditan y reflexionan en eso, en cómo eran ustedes antes y cómo son ustedes ahora, ¿a qué conclusiones llegan? ¿A qué los mueve el pensar en estas cosas? Debería, yo creo, que movernos al agradecimiento de ver de dónde el Eterno nos ha rescatado, al compromiso de que si quizá aún estoy fallando en ciertas cosas en las que ya no debería, en las que ya debería de ser suficientemente maduro espiritualmente para no seguir con esas luchas, pues ahora sí que autoexaminarnos y reafirmar el compromiso que tenemos con el Eterno. Es bueno meditar en estas cosas, en nosotros en otro tiempo, en cómo éramos en otro tiempo y cómo somos ahora. Porque dice el verso número 4, pero cuando se manifestó, ay, tengo una versión hebrea, déjenme abro la versión. ¿Lo leo? Sí. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Yahweh nuestro Salvador y su amor por los hombres. El 4. Déjamelo abro. Dice, a pedir perdón y ser firmes en su palabra. Muy bien, hermana Ketita. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó.
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien, hermanos. Entonces aquí, a partir del verso número 4, nos habla de la obra que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, a través de la obra redentora de Mashiach, del derramamiento del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, y de la palabra que está a nuestro alcance, la palabra de Elohim, para poder ser transformados. Entonces, las características que vimos en el verso número 3 no deberían ser nuestras características actuales, sino que pues deberían de estar ya enterradas en nuestro pasado, porque el Eterno ya pues ha obrado en nosotros. Nos dice el verso número 5, dice que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y me gustaría preguntarles, hermanos, para ustedes, ¿qué es el lavamiento de la regeneración del que se menciona en el verso número 5? ¿Lo entienden a qué se refiere? Dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿O cómo aparecen sus versiones para poder comprender todos lo que está aquí escrito en el verso 5? Lavamiento de la regeneración. ¿A qué les suena? ¿De qué se trata? ¿Nadie ha contestado? ¿No? ¿Nadie ha contestado? No me sale. Lavamiento de la regeneración. Dice la hermana Ketita, es restauración con su favor y gracia. Ok, sí, regeneración es pues como sinónimo de restauración, podríamos decir. Ok, con su favor y gracia. Nacer de nuevo. Excelente, hermana Eli. Yo también lo conecté precisamente con el mismo término. A ver, vamos a esperar algún otro comentario. Nuevo nacimiento, muy bien, hermana. Dice, lavamiento, hermano Jorge Lugo, se refiere a la limpieza de nuestros pecados, muy bien. Es que ustedes tienen una mente ya muy teológica. No, es que fíjense, muchos estudios mencionaban este tema de lavamiento que aparece ahí haciendo referencia al bautismo. Y pues la verdad es que no se refiere a ello, ¿verdad? Muchos decían ya, sí, ahí está, para justificar la doctrina del bautismo, y que el bautismo pues es un medio para lavar tus pecados. Dice la hermana Leida, una transformación desde el interior, muy bien. Entonces aquí pues vemos el contraste, ¿verdad? Desde lo que vimos en el versículo número 3,
Y aquí en el versículo número 4 ya nos habla de esa obra de transformación y nos dice, bueno, ustedes no deberían de seguir teniendo ese tipo de comportamientos, eso ya quedó atrás, porque la obra transformadora, restauradora del Eterno, pues ya ha ocurrido en sus vidas. O bueno, cuando la obra realmente ocurre, pues ustedes lo van a demostrar a través de su conducta. Entonces dice una transformación desde el interior, un lavamiento, limpieza de nuestros pecados, que ya hemos sido nacidos de nuevo. Y les decía que yo lo conectaba con el tema del nuevo nacimiento, porque recordé que en estos versos Mashiach le dice a Nicodemo, dice, Yeshua respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la parte de nacer del agua me recordó, pues no sé, automáticamente lo conecté al ver el tema del lavamiento que aparece aquí, por el tema del agua. Y bueno, hemos aprendido que el nacer del agua, pues no es otra cosa sino nacer de la palabra del Eterno, la palabra que es comparada con el agua. Entonces, como dicen ahí, una verdadera obra de transformación, una restauración o regeneración, como aparece aquí, a través de los medios que el Eterno nos ha provisto, que es su palabra, que esto sería la que nos limpia, nos lava. Bueno, es Yeshua, la obra de Yeshua, su palabra y el Ruach HaKodesh, que se menciona también ahí en el mismo verso, en los mismos versos. Entonces, por eso yo hice la conexión, como la hermana Eli, como la hermana Asunción, con el tema del nuevo nacimiento. Porque dice, por el lavamiento de la regeneración o la restauración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces les digo, se menciona en el verso número 5, en el verso número 4 y 5, la obra de Mashiach, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, y en base a estos versos que acabamos de leer, del verso 4 al verso número 8, me gustaría que completaran la siguiente frase con las palabras que corresponden. Entonces la frase es que Dios, ahí va la frase, Dios nos salvó por, y ustedes van a poner ahí la palabra que falta, para, y van a poner la palabra que falta, ¿ok? Entonces completen esta oración. Dios nos salvó por, espacio, y para, espacio. Pongan ahí las palabras que ustedes creen que corresponden en base a los versos que acabamos de leer, del 4 al 8. No lo que usted crea, lo que aparece ahí en los versos. Nos salvó, Dios nos salvó por y para. Dios nos salvó por y para. Ok, dice la hermana Mari Vaca, Dios nos salvó por su misericordia. Muy bien, ok. ¿Y para qué, hermana? Le faltó la otra palabra. ¿Y para?
Dice, hermana Sile nos salvó por su misericordia para dar testimonio del Elohim vivo. Dice la hermana Eli, Dios nos salvó por su misericordia para ser herederos de la vida eterna. Ok. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia. Muy bien, porque es lo que dice el verso, que se manifestó la bondad, la misericordia o la gracia. Van a encontrar distintas palabras en distintas versiones. Dice el verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Para ser herederos de la vida eterna, dice el verso número 7, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Para ser herederos de esperanza de la vida eterna. Muy bien. Dios nos salvó por su misericordia y para que seamos hechos herederos de la vida eterna. Muy bien, hermanos, así es, no nos queda duda que el Eterno nos salvó pues únicamente por su gracia y su misericordia, no por algún mérito que nosotros pudiéramos tener ni por algo que hubiéramos hecho pues nosotros, es por su gracia y su misericordia para ser herederos de la vida eterna, es decir, para poder tener esa posibilidad de alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo, hermanos? Porque ahí falta una parte. Para ser herederos de la vida eterna suena muy bonito, pero pues esto no va a pasar automáticamente, mágicamente. Hay una parte ahí que nos falta. Entonces, ¿cuál es la parte que nos corresponde para poder alcanzar esa vida eterna? Tenemos que, dice la hermana Ketita, retener su palabra y ser fiel a su enseñanza, ¿ok? Este pasaje me recordó mucho a los versos que aparecen en Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos. Entonces aquí es prácticamente lo mismo que veíamos ahorita de que Dios nos salvó por su misericordia. Bueno, acá está escrito, porque por gracia sois salvos. Es lo mismo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Es prácticamente las mismas palabras que acabamos de leer acá en Tito, que dicen no por alguna obra de justicia que hubiéramos hecho. Acá dicen no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y siempre que mencionamos este pasaje de Efesios 2, 8 al 10, muchas personas nada más se quedan en los versos 8 y 9. Siempre, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, y hasta ahí, ¿verdad? Y esto para apoyar las doctrinas que, pues, apoyan el no guardar los mandamientos o el no realizar buenas obras, pero la diferencia es que en el verso número 10 dice que esta salvación la obtenemos para las buenas obras. Entonces, no es por obras, pero sí para las buenas obras, como ya están contestando muy correctamente. Ahí está entonces lo que nos dice el verso número 8. Y como vemos ahí, esto es algo que Rab Shaul le hace un énfasis especial a que tenía que insistir con firmeza. Verso número 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las obras que se mencionan en el verso 5 y las obras que se mencionan en el verso 8? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Las obras mencionadas en el 3.5 y las obras mencionadas en este verso 3.8. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Ay, muy bien, hermano Lugo, excelente respuesta, corta y completa. Unas son de carácter humano y las otras de carácter divino, o sea, ordenadas por Dios. Muy bien, excelente. Porque el verso número 5 habla de las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como dice el hermano, carácter humano, lo que tú piensas, lo que tú crees que está bien. Pues aquí pueden entrar miles de cosas que a veces las personas hacen creyendo que así van a alcanzar la salvación. Y aquí pueden entrar muchas doctrinas y prácticas erróneas que existen en nuestros días y que han existido siempre. Mandamientos humanos que no están ordenados en la palabra, que simplemente alguien dijo o los estableció, que de esta manera puedes alcanzar la vida eterna. Y las que aparecen en el verso 8 son las que, como les leía ahorita en Efesios, son las que el Eterno de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Y esto pues no es otra cosa sino los mandamientos. No es lo que tú crees que es bueno, sino lo que la palabra del Eterno dice que es bueno, lo que debes de hacer y en lo que te debes de ocupar. Muy bien. Y dice que el ocuparse en esto son cosas buenas y útiles. Dice la hermana Leida, las del verso 5 son como méritos personales y las del verso 8 son el fruto espiritual de nuestra regeneración. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Y en eso nos debemos de ocupar, hermanos. No hay que buscarle más, continuar esforzándonos por cumplir con esas buenas obras que el Eterno nos ordena. Dice el verso número 9, evita las cuestiones necias y las genealogías. Hemos dicho que este tema de las genealogías era que, pues, como sobre todo ellos, pues, eran una congregación de extranjeros. Seguramente podían decirles, no, es que tú no eres de la simiente de Abraham, o que tú no eres, no sé, no tienes sangre israelita, pero cuando una persona realmente muestra el fruto de la regeneración, como le han llamado ahorita la hermana Leida, cuando una persona realmente está practicando las buenas obras, cumpliendo con los mandamientos, pues ese es el fruto, no hay duda entonces, y nadie puede venir a decirle que se preocupe si tiene sangre o no tiene sangre, porque una persona que está haciendo eso es porque ya, ellos ya habían aceptado el mensaje de Mashiach y ya lo estaban experimentando en su vida, y entonces sabemos que nosotros a través de Mashiach venimos a ser parte de la simiente de Abraham. Miembros también del pueblo de Israel, herederos también de las promesas, pero que esto se obtiene a través de nuestra obediencia. Entonces les dice el verso número 9, ya evita esas cuestiones necias y las genealogías, las fábulas, las discusiones de cosas que pues no son relevantes.
Las cosas que son vanas y sin provecho, no te ocupes en eso. En lo que realmente no es importante, y sabemos que desafortunadamente muchos pues desperdician su tiempo en hablar y hablar de estas cosas, y nada que se ponen a guardar los mandamientos, nada que hay un cambio de conducta y se la pasan en discusiones doctrinales toda la vida. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Cuáles fueron las instrucciones o qué se debía hacer con el hombre que causara división? ¿Qué debía de hacerse con alguien que causara división dentro de la congregación? ¿Qué castigo se le iba a aplicar o cuáles iban a ser las medidas para alguien que causara división? No me aparecen los comentarios. Verso 10. Dice, desecharlo después de la segunda amonestación, ok. O sea, ahí nos habla de un proceso que también hemos visto ya en otras partes de la escritura. Amonestar las veces establecidas y si no cambia, desecharlo. ¿Y qué es eso de desecharlo, hermanos? ¿A qué se refiere? Para entenderlo mejor. Desecharlo es que después de amonestarlo, desecharlo. ¿Todos entendemos lo que es desecharlo? Expulsado. Expulsado de la congregación. Muy bien. Recuerdan que en otras partes de la escritura esto, que se vaya de la congregación. Pues no que se vaya, que le digan que se vaya. A lo mejor no se va a ir por su propia voluntad. Expulsarlo, como dice. ¿Y con qué propósito, hermanos? ¿Qué propósito hay detrás de una expulsión? Cuando ya se llega a una expulsión de un miembro de una congregación, ¿qué es lo que se persigue o lo que se busca? Que no se condene más. Que no se condene más, dice Andrés, ¿ok? Jorge Junior dice entregarle a Satanás. Ay, apenas era lo que iba a mencionar. Muy bien, Jorgito, muchas gracias. Que en otras versiones lo tenemos como entrégalo a las manos de Satanás. O bueno, no sé si dice las manos y ya le estoy poniendo de más, pero entrégalo a Satanás. No recuerdo bien, pero sí, entregarlo a Satanás, y también habíamos comentado acerca de esto. Dice, en contexto, sacarlo fuera del campamento. ¿Ok? Bueno, muy bien, hermana, esto era algo que ya ocurría desde que los israelitas estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. Ya había instrucciones de que el que no se quiera sujetar, órale. ¿Qué propósito hay detrás de esto? Ya dijeron que no se condene más. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay? Que no haya división, ok, sí, que no se pongan a lo mejor, que cause más revuelo dentro de la congregación, dé lugar a otro tipo de situaciones, que unos se pongan a favor y otros no, o qué más, hermanos, qué más, que otras personas también que quizás son más débiles en la fe, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Guiarlo al arrepentimiento de una manera más severa. Muy bien, hermano Jorge. Entonces el fin no es el fin no es dárnoslas acá de jueces, ¿verdad? Ni juzgarlo, ni nada de eso,
sino que esta persona pueda ser guiada al arrepentimiento. Como he escuchado que el pastor dice, hay más probabilidades de que esa persona se arrepienta estando fuera, tocando fondo, fuera de la congregación, a dentro donde se sigue solapando esa situación de pecado. Dice que se salve su alma. Y una parte muy importante que ya nos mencionó el hermano Jorge es que los demás teman. Recuerden, los castigos más severos que yo recuerdo el Israel en el desierto, por ejemplo, cuando se hace una condena de muerte para ciertas personas, por ejemplo, para el que quebrantó Shabbat, o algunos otros casos que están ahí registrados que parecen así como pues castigos muy severos, que parecía que no se aplicaban en otras ocasiones, pero en esa sí quedó registrado. Generalmente era para que los demás temieran y no hicieran lo mismo. Entonces también este es un propósito doble, tanto que la persona se arrepienta y se salve y regrese en algún momento, como que no vaya con su pecado a arrastrar a otros. ¿Ok? Entonces por eso a veces pues sí es necesario este tipo de severidad. Y bueno, el Eterno nos libre de caer en estas situaciones. Dice la hermana Marifélix, para que los demás vean y tengan temor a Yahweh. Así es. Y que el nombre de Yahweh no sea blasfemado. Porque se imaginan, hermanos, si decimos que la palabra es menospreciada a veces con los de fuera, con los que no son creyentes, cuanto más dentro de la congregación debemos de cuidar que la palabra del Eterno pues esté siendo valorada y no esté siendo blasfemada a través pues de solapar situaciones así de pecado, donde abiertamente las personas quieren dividir o dañar a la congregación. Bueno, en la parte final encontramos pues los saludos finales. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces pues Rab Shaul ya se encontraba en otro lugar. Se cree que tal vez en Nicópolis ya estaba ahí Rab Shaul y desde ahí escribió esta carta. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces ahí pues Rab Shaul les está pidiendo que les provea. De Tíquico, algunos datos que sabemos es que él llevó la carta a los colosenses. De Zenas es que era un intérprete de la ley. De Apolo, que era un hombre elocuente, que hablaba, que compartía las escrituras. Se menciona pues estos servidores también de Elohim. Y dice el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sea sin fruto. Entonces, ahí está otra vez el tema de las buenas obras. Una vez más, si se fijan, buenas obras aparece como en 3 versos de este capítulo número 3. Porque a través de las buenas obras es como ya decíamos, vamos a mostrar los frutos del Espíritu, los frutos de arrepentimiento, los frutos de transformación, los frutos de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Dice, todos los que están conmigo te saludan y saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahí están los saludos finales. Y con esto concluimos la carta de Rab Shaul a Tito, una carta muy breve, donde repasamos algunos temas que pues ya habíamos visto en Timoteo, pero que nos siguen siendo de provecho. Siempre nos va a ser de provecho el que cada semana podamos autoexaminar nuestra vida y nuestra conducta en todos los aspectos, en todos nuestros círculos, en nuestro hogar, con nuestros amigos, donde quiera que nos movemos, en nuestros trabajos, aún cómo estamos actuando, cuál está siendo nuestra conducta dentro de nuestra congregación. Esto siempre es bueno, esto siempre nos es provechoso. Si lo hiciéramos semana tras semana, pues estaría perfecto, porque pues de otra manera pues no podemos
pues esto nos ayuda, ¿verdad? Para detectar las áreas de oportunidad, en lo que debemos de mejorar, para recordarnos que, pues que el Eterno nos ha elegido con un propósito, y que debemos de seguir esforzándonos hasta que nos sea posible en cumplir los mandamientos, en mostrar fruto, en seguir creciendo a través de las buenas obras y de que podamos pues seguir esforzándonos por alcanzar la vida eterna. Y bueno, pues con esto vamos a concluir, hermanos. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, por sus comentarios. Que el Eterno les bendiga y nos vemos la próxima semana en la congregación. Esperemos ya de una manera presencial, para seguir estudiando una carta más, la carta de Rab Shaul a Filemón. Entonces, para que puedan participar, por favor, en la semana, busquen, ya saben que siempre hablamos de los datos generales, nos encanta saber el contexto completo de por qué se llama así la carta, quién le escribió, cuándo le escribió, con qué propósito, los términos clave, todo lo que ustedes puedan investigar acerca de esta carta nos enriquece para poder tener un estudio más completo, un contexto bien entendido y pues poder interpretar mejor cada vez. Entonces, pues esto se queda de tarea y que el Eterno les bendiga. Nos vemos. Shabbat Shalom. Continúen disfrutando de este Shabbat.